Entonces, comenzamos leyendo la Biblia ahora. Dios los bendiga. Vamos a comenzar leyendo las Sagradas Escrituras para este testimonio de una revelación que Dios me dio, de un viaje que el Señor hizo conmigo. Y ahora quiero compartirlo con ustedes porque es la palabra que Dios me dio, para que la compartiera con todos aquellos que la quisieran tomar. Y se ha llegado el día en que yo hable de esto, aunque he estado muy escondida, con mucho temor, hablar de lo que ahora voy a decirles, que es una revelación de parte del Señor, un viaje que Él me llevó a la boca del infierno. Y hace unos 3 años, en un retiro que yo hice, en un retiro de ayunos y oración, a una montaña aquí en Corona, California. Yo me fui 2 semanas de ayuno y oración y me quedé allá sola, obviamente, y yo lo único que buscaba era tener una comunicación con el Señor, acercarme a Él, escuchar su voz y que Él me diera dirección para la iglesia. Actualmente soy pastora de Iglesia El Shaddai Pentecostal en Buena Park, y mi nombre es Erla González. Y esa fue la razón por la que me fui a un retiro en el verano, hace 3 años, a este lugar. Y fueron 2 semanas. El Señor ahí me dio una experiencia. Ahí el Señor me llevó a la boca del infierno y yo quiero compartir con ustedes hoy. Esto no había sido sacado a la luz porque es una experiencia muy dolorosa, muy fuerte. Y después de esa experiencia, por 7 meses, yo no pude hablar de lo que yo había visto, de lo que el Señor me había enseñado. Y el Señor me dio una orden de ir y decirle a mi madre lo que Él me había mostrado, y luego decírselo a la iglesia, y luego llevarlo a otras iglesias. Yo no pude hablar hasta después de 7 meses, que estaba una persona hospitalizada, que era parte de lo que Dios me había enseñado, y entonces me armé de valor y lo hice. Y ahora estoy preparada con todo el estudio necesario para poder llevar esto a las iglesias, si los pastores lo permiten. Pero ahora quiero comenzar leyendo la Sagrada Escritura, y quiero leer Ezequiel 36, del 16 al 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia monstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos, y limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vuestras me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las reinas serán reedificadas, y la tierra, y las ruinas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones queden en vuestros alrededores, sabrán que yo edifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre y Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Padre mío, Dios omnipotente, en este momento, Padre celestial, yo me acerco delante de su presencia para adorarle, para glorificarle, para darle honra y para darle gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he de hacer, Señor, lo que me mandaste hacer. He de hablar lo que me enseñaste, Señor, y ordenaste. He de poner por obra, Señor, los estatutos que me diste, Señor, a guardar. Y he de entregarlo, Padre, conforme es tu palabra. He aquí delante de tu presencia, Señor, yo me humillo y me reduzco a la nada, Señor, sabiendo, Padre, que soy polvo, sabiendo, Señor, que pequeña soy, Señor, que nada puedo hacer sin ti, Señor, porque tu palabra es clara cuando dice: sin mí nada podéis hacer. Padre, entiendo, Padre, tu palabra, y sé que nada puedo hacer, Señor. Por eso, Padre, yo me pongo en tus manos y ensancho mi boca, Señor, en tu palabra, en ti, en tu santa escritura, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía, Padre. Lleva esta palabra, Señor, a quienes tú, Padre, has escogido, Señor, para que haga un efecto en ellos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dame la fortaleza para hablar, Padre, lo que tú me mostraste. Dame la fuerza, Señor, porque conoces, Padre, cuánto esto duele dentro de mí, porque conoces toda mi debilidad, que hasta ahora, Padre, habiendo pasado tanto tiempo, no he podido hablar, Señor, por causa de mi debilidad. Pero ahora, Señor, yo me pongo en tus manos para hacer tu voluntad, y también te pido perdón porque he sido débil, Señor, y antes no he podido hablar. Pero aquí, Padre, estoy en tus manos. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Bendito es Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Le doy gracias a Dios por lo que Él ha permitido a que yo vea, por lo que Él me ha enseñado. Doy gracias a Dios porque hasta ahora Él me sostiene. Él me ha mantenido en sus caminos, como dije,
tengo con el ministerio de Iglesia El Shaddai Pentecostal en Buena Park, California, 6 años, y he pasado estudio, aprendizaje, también pruebas, y, y sobre todo la mano de Dios me ha sostenido, me ha fortalecido, me ha guardado, y hasta aquí puedo cantar Ebenecer conforme la palabra dice. Espero que me entiendan y que comprendan mi nerviosismo, pues es primera vez que esto yo lo voy a sacar al público, aunque cumplí con dárselo a mi madre, a mi padre, a la esposa de mi papá y a la iglesia, pero después de eso he callado y no he hablado más por la debilidad, porque sinceramente amo al pueblo de Dios, y hay mucho dolor cuando hablo de esto, vuelvo a vivirlo. Y entonces, así sin más preámbulo, voy a entrar y a decirles a ustedes que hace como 3 años, su servidora, sierva de Jehová, el Dios Altísimo, consagrada a servir al pueblo de Dios, primeramente a Él por obediencia a su palabra, por el amor de que Él me ha salvado. Cada año o cada cierto tiempo yo me retiro a orar, para pedir dirección al Señor, para comenzar una nueva jornada de tiempo, un año más, y pedir que Él me dé la dirección y que sea Él quien me guía y quien me usa para guiar a sus siervos, a su pueblo. Y en este tiempo, hermanos, yo salí 2 semanas de retiro, me fui a la montaña de Corona y por 2 semanas a retirarme, apartada de todos. Sola me fui a orar, a ayunar y a retirarme, y allá vigilaba en las noches y ayunaba, orando todo el día y vigilando parte de la noche, durmiendo como 3, 4 horas. Y, y un día de esos, hermanos, yo ahora no voy a predicarles, solamente voy a decirles lo que el Señor me mostró. Y como dice la palabra, el que tenga oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Y esta es la santa palabra, y lo digo y lo confieso delante de Dios, que fue el Dios Altísimo quien permitió esto y quien hizo todo esto, porque nadie puede hacer nada si no es por la voluntad de Él. En este tiempo, hermanos, estando yo ahí retirada ya por una semana, subí a orar a la montaña. Usualmente me subía como a las 7 de la noche, perdón, como a las 7 de la mañana. Me subía a orar y oraba todo el día arriba en la montaña, y bajaba de la montaña como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Yo bajaba para tomarme un té, para platicar con otro amigo que estaba ahí retirado, y descansar un rato, y luego me volví a subir a las 7 de la noche a la montaña a orar, y ahí me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana. Usualmente las iglesias llegan y oran y a las 12 de la noche se van. Y esa vez yo subí y estaba orando, y era poca la gente que hubo ahí, y todas las iglesias se fueron, y yo me fui quedando sola en la montaña, y después de las 12 de la noche comenzó a oscurecer más. Escurecía tanto en ese lugar que cuando ya se habían ido todos, yo dije, me quedo, y yo no sentía miedo. Pero cuando se fueron todos, estaba bien oscuro, y el cielo no tenía estrellas, porque en la noche las estrellas alumbran un poco, y entonces no había estrellas, y solo se veía la luz de la ciudad al mirar hacia abajo, pero no se veía luz, y para bajar es oscuro. Cuando uno va bajando la montaña es pedregoso y es oscuro. Entonces yo comencé a sentir temor, yo comencé a sentir que allá arriba había algo y había alguien también. Entonces yo comencé a orar, y yo dije, no me voy de aquí, porque este lugar está un poco más claro y me da mucho miedo bajar, porque yo sentía la presencia de algo allá arriba. Entonces se iba haciendo más tarde y más tarde y más tarde, y yo tenía miedo bajar. Entonces comenzaron a salir las estrellas, comenzó a salir una que otra estrella, comenzó a estrellarse el cielo, comenzaron a salir esas estrellas, y yo me comencé a armar un poco más de valor, y orando en aquel lugar, rogando a Dios, suplicando a Dios por la causa que yo había ido a ese lugar. Entonces comencé a bajar a aquel lugar, comencé a caminar hacia abajo, y venía bajando yo por la montaña, y no me dio miedo,
estaba bien oscuro, que yo no miraba ni dónde ponía mis pies. Y al comenzar llegando más abajo, se comenzó a iluminar un poco más porque ahí ya había electricidad. Entonces, yo ahí había rentado una cabaña muy pequeña y las cabañas son muy inseguras. Entonces, las puertas son muy inseguras. Entonces, yo miré por todos lados porque yo sentía la presencia de alguien, pero yo miraba y ahí no había nadie. Las iglesias todas se habían ido, las cabañas estaban vacías. Yo sabía que ahí hay un hermano en Cristo Jesús que estaba separado ahí en ese lugar y que él estaba en su lugar. Y yo dije, voy a ir a tocarle la puerta. Y a la misma vez dije, no, yo no puedo tocarle la puerta a él porque al contrario le tengo miedo a él también aquí en esta soledad, en esta montaña y tan oscuro. Y entonces yo caminé y saqué llave y me metí a la cabaña. Y cuando yo me acosté, me senté y me recosté, entonces sentí pasos afuera, alrededor de la cabaña. Como había mucha hoja seca alrededor y comencé a sentir los pasos. Sentí los pasos que alguien iba caminando alrededor de la cabaña. Y yo sentí aquellos pasos y mi cuerpo le comenzó a dar miedo. Mi alma no tenía miedo, pero mi cuerpo temblaba de miedo. Mi cuerpo se estremecía. Y yo sentía los pasos de aquella persona que caminaba alrededor. Y yo dije, Señor, pero la puerta es bien insegura. Pero la puerta sí, con un solo empujón, cualquiera tira esta puerta. Y yo dije, Señor, yo estoy sola en este lugar. Y, y se paseaba aquel personaje alrededor de aquella cabaña. Mi cuerpo se atemorizaba y yo dije, tengo que dejar la luz prendida para que sepa que yo estoy despierta, que no estoy dormida. Y yo sabía que esa persona que estaba allá afuera me había estado mirando todo el tiempo. Y yo dije, no, esa persona me ha estado vigilando, esa persona me ha estado mirando, esa persona sabe que yo estoy sola y sabe que yo soy débil y sabe que yo soy mujer, sabe que en este lugar no hay nadie. Y el cuerpo tenía tanto miedo. Y yo decía, voy a orar, pero yo dije, he estado orando todo el tiempo, ya no sé ni qué decir al Señor. Y luego dije, voy a leer la Biblia. Y agarré la Biblia y me puse a leer la Biblia y algo no me dejaba leer la escritura. Y entonces yo dije, no, voy a orar porque necesito fuerzas. Porque necesito fuerzas, mi alma necesita estar despierta. Y me puse a orar y entró paz dentro de mí, entró tranquilidad y yo ya no sentía los pasos, pero yo sabía que esa persona estaba allá afuera. Entonces yo dije, Señor, yo voy a dormirme, no importa quién esté ahí, yo me quiero dormir, yo no quiero sentir nada, yo no quiero ver a nada, yo no quiero, yo quiero que tú me duermas. Y entonces yo valientemente apagué la luz y me recosté. Y yo cerré los ojos y cuando yo cerré los ojos, en el momento yo fui sacada, yo fui tomada del cuerpo, yo fui sacada de ese lugar, pero yo nunca me dormí. Yo estaba despierta, yo solo había cerrado los ojos y había apagado la luz. Y fui tomada y llevada fuera de ese lugar, fuera de mi cuerpo, y aparecí en un lugar diferente. Aparecí en un lugar donde era como, como un cantón, como un valle, como, como un valle prácticamente, y todo, todo era de tierra, no había cemento, no, no habían ciudades como aquí, como donde nosotros, como en la tierra, todo era de tierra. Y ahí era como un pueblo de farmers, de campesinos. Y entonces yo me miré que yo iba con una cobija y con una cobija me había cubierto de la cabeza hasta los pies, la cobija me cubría toda. Y ahí habían familias que venían compuestas de esposo, esposa y hijos. Y estas familias venían
y se juntaban con otras familias y ellos eran comerciantes, ellos hacían negocios. Entonces ellos hacían negocios entre ellos, pero ellos sabían que la corrupción era muy grande en ese lugar, el engaño, la mentira era muy grande en ese lugar. Y como ellos sabían eso, entonces ellos hacían trato no con papel. Nosotros estamos acostumbrados a hacer contratos con papeles y firmar, y ahí ellos nomás se daban la mano. Ellos cerraban un trato con un apretón de manos, y los tratos los hacían los hombres nada más. La mujer y los hijos nomás estaban a la par del esposo, pero ellos no hacían, ellas no hablaban, los hijos no hablaban, solamente el esposo era el único que hablaba y hacía el trato con el otro esposo, pero ambas familias se paraban una enfrente de la otra y ellos decían: vamos a hacer trato y no nos vamos a engañar, vamos a hacer trato limpiamente. Y ellos decían sí, los dos, y se daban la mano y cerraban el trato. Y yo me paraba a la par de ellos y yo los escuchaba y yo los miraba, yo me paraba con ellos, yo me acercaba a un lado de las familias y ellos no me veían y ellos no me escuchaban y ellos no sabían que yo estaba ahí. Y yo así anduve de familia en familia, parándome a la parte de ellos para escuchar, pero ellos todos hacían tratos. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, yo me di cuenta que yo caminaba y pasaba a la par de ellos, en medio de ellos no me veían ni me escuchaban. Entonces yo agarré la cobija y la dejé tirada por el camino por donde yo pasé, ahí la dejé tirada. Y yo dije: ellos de todas formas no me ven, ellos de todas formas no me escuchan, entonces yo puedo caminar sin eso. Entonces yo tiré esa cobija y seguí caminando. Y cuando yo iba caminando, yo miré una familia que venía del este y otra familia que venía del east, del south. Y entonces estas familias venían caminando a encontrarse a un punto medio. Y ellos llegaron y se encontraron ahí. Y ellos hicieron un trato. Y ellos dijeron: vamos a hacer este trato, vamos a hacer este negocio, pero no nos vamos a traicionar. Vamos a hablar y vamos a hacer el trabajo limpiamente. Vamos a hablar con la verdad siempre. Y el esposo y el otro esposo dijeron sí y se dieron la mano. Pero cuando se dieron la vuelta, la familia del East traicionó a la otra familia. Y cuando ellos lo traicionaron y cuando ellos lo engañó, entonces lo que pasaba ahí en ese lugar es que al engañarlo, él se empujó hacia un precipicio. Yo vi un precipicio muy grande y muy hondo, muy oscuro. Y entonces él y la familia fue empujada al precipicio. Se acercó al precipicio. Y entonces yo me quedé notando el empujón que se había dado hacia el precipicio. Y comencé a notar y a ver que ellos hacían los tratos y se seguían engañando. Y cada vez que ellos se engañaban y mentían y se engañaban por adquirir más dinero, por llevarse la mejor parte, por la codicia del dinero, entonces por el querer más. Entonces cada vez que ellos se engañaban, ellos eran empujados al precipicio. Y así las familias eran cada vez más empujadas y empujadas, y había gente muy cerquita del precipicio, pero ellos no lo miraban el precipicio, ellos no miraban la oscuridad, ellos solamente eran empujados con las esposas y con los hijos, pero ellos no notaban que cuando ellos engañaban a alguien, que cuando ellos mentían a alguien, ellos eran empujados más cerca, y habían unos más lejos del precipicio, pero habían otros más cerca, y seguían los que más mentían, los que más engañaban, eran empujados cada vez que decían una mentira, cada vez que traicionaban a su compañero del trabajo, a su socio. Ellos eran empujados más y ellos no lo miraban, pero yo quería decirles, pero ellos a mí no me notaban, ellos no me miraban, ellos no me escuchaban. Yo podía ver todo lo que ellos hacían. Entonces ahí yo sabía que yo no pertenecía a ese lugar, y yo dije: yo tengo que salir de aquí, yo tengo que irme de ahí por el precipicio que estaba ahí cerca, donde ellos se empujaban. Entonces yo comencé caminando como según yo, saliendo del lugar, y de repente yo fui llevada aún más abajo,
Yo sabía que ese lugar era abajo, pero no sabía abajo de qué o abajo dónde. Entonces yo fui llevada a otro lugar mucho más abajo. Y ahí yo pude ver todo lo que fue la boca del infierno. Ahí yo miré la boca del infierno, cómo era tan grande. Y ahí yo me di cuenta que yo estaba en el centro de la tierra. Y yo me di cuenta que esa boca del infierno estaba en el centro de la tierra. Y que la tierra arriba estaba sobre todo eso. Y yo miraba ahí en ese lugar como diferentes niveles. Yo miraba el primer nivel y estaba rodeado de demonios. Aquellos demonios eran con cara de hombre. Aquellos demonios eran como hombres. Y ellos cubrían, tiramos así, todo lo que era el tarabastaba aquí, bastaba así. Ellos guardaban ese hoyo. Estaban cuidándolo ahí. Y ellos se burlaban los unos con los otros, se burlaban y ellos decían obscenidades y burlándose, cuidando aquel hoyo. Pero de aquel hoyo salía un humo hirviendo, un humo con un temperamento, calientísimo, una temperatura bien caliente, que al acercarse a ese humo podía desbaratar a alguien. Solo se miraba cómo ardía aquel humo que salía de aquel hoyo. Y entonces todavía me llevaron un más abajo. Eso era lo más que yo hacía. Era arriba y había así rodeado de demonios alrededor con caras de hombres, pero ellos tenían un semblante diferente, se veían como hombres pero con semblante completamente diferente. Y entonces ellos tenían algo en sus manos y ellos platicaban los unos con los otros, se divertían, decían cosas feas, palabras obscenas, maldiciones feas. Pero yo fui tomada y llevada aún más abajo. Y más abajo había todavía más tierra, pero era más caliente, era más fuerte. Y yo me acercaba más al hoyo, que yo sabía que el que cayera en ese hoyo no iba a poder salir jamás, que no podían salir de ahí. Y entonces, estando más abajo todavía, habían más demonios. Y estos demonios ya no eran como hombres, pero ya no se veían igual que un hombre. Estos ya tenían una forma como de robot, una forma fea, una forma completamente fea. Y ellos tenían en sus manos como puntas de fierro. Y ellos platicaban entre sí, pero ellos eran completamente algo para tenerles mucho miedo, para tenerles mucho temor, porque eran muy fuertes, eran muy feroces, era algo afuera de lo normal. Los primeros demonios eran fuertes y eran feos y todo lo que usted quiera, mucho más fuerte que lo que es un hombre o la fortaleza de un hombre, pero los de abajo eran más fuertes, era algo horrible que no se podía estar a la par de ellos. Y yo sentí tanto miedo, yo miraba aquella boca del infierno con el humo saliendo y mis ojos no miraban hacia adentro porque el humo era denso, el humo era fuerte, entonces no dejaba que yo mirara hasta el fondo, pero era aquel hoyo tan grande, pero yo sabía que era la boca del infierno, entonces, y salía aquel vapor fuertísimo, y entonces, yo miré cuando venía un hombre, yo me di cuenta que en la tierra estaba un hombre y ese hombre comenzó a caer y se murió en la tierra y él comenzó a caer, él comenzó cayendo, él no iba bajando porque yo estaba abajo, entonces el hombre comenzó a caer, iba hacia abajo y pasó por donde yo estaba y se fue en el medio del hoyo.
Entonces los demonios que estaban alrededor, los primeros que estaban arriba, se burlaban de ellos, los acosaban y se burlaban, pero los segundos que estaban abajo tenían puntas de hierro y ellos agarraban estas puntas de hierro y se las repartían entre todos, se las pasaban así. Y ellos se burlaban y se reían horriblemente y agarraban las puntas y se las tiraban a las personas que caían. Las personas que iban a caer se detenían ahí un poquito, como con la mitad dentro del hoyo y la mitad hacia afuera, y ellos se partían las puntas, la agarraban y la aventaban a los seres humanos y les traspasaban los cuerpos y dolía y sangraban. Y ellos pedían piedad y ellos pedían clemencia y ellos pedían perdón y ellos decían: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero ellos nada más caían las puntas en ellos se burlaban y se iban al abismo y se iban pasando. Entonces yo miraba que aquellos hombres estaban cayendo sinceramente en el abismo y ellos no podían salir, y eso era el infierno que estaba ahí. Después de eso, hermanos, yo tenía tanto miedo por aquellos demonios. Tenía mucho miedo por aquellos demonios donde yo caminaba y ellos no me podían ver ni me podían escuchar, pero yo tenía mucho miedo porque eran muy feroces. Era algo afuera de lo normal, afuera de lo común. Entonces yo dije: Señor, yo tengo que salir de aquí. Yo decía: Señor, yo tengo que salir de aquí, pero sinceramente yo solamente estaba, mi mente estaba en todo lo que estaba alrededor, en lo que yo estaba mirando. Yo no estaba pensando en nada más. Entonces yo dije: voy a salir de aquí, y comencé a caminar para arriba, y de repente yo vi que una mujer murió en la tierra. Yo vi que en la tierra se murió una mujer blanca, y esta mujer se murió de enferma. Y yo vi que esta mujer venía volando, pero yo ya había visto muchos pasar por ahí. Los demonios se burlaban y se iban al precipicio. Pero cuando yo vi esta mujer que venía cayendo hacia abajo, yo miré sus piernas, y sus piernas eran blancas, y yo miré sus piernas conocidas. Entonces yo me regresé para mirar quién era, porque yo sabía que yo conocía esas piernas. Entonces yo me bajé nuevamente ahí donde estaban los demonios feroces. Y aquella mujer iba pasando. Y cuando yo le vi su rostro, yo vi que esa era Magali Gutiérrez. Yo vi que ella iba pasando. Pero en ese entonces, ella era miembro de mi iglesia. Ella estaba en la iglesia. Y yo comencé a gritar. Y comencé a pedir piedad. Y comencé a llamar a Jesús. Y yo le decía: a Jesús, ella es cristiana, ella es de mi iglesia. Yo le decía: a Jesús, pero ella te ha aceptado, ella es cristiana. Y yo le decía: Señor, ella no. Yo le decía: ella no, Señor, ella no pertenece aquí. Pero el Señor no me escuchaba. Pero no había nadie que me pudiera ayudar, porque aquel lugar era desierto, era solo, era caliente, era terrible. No hay sonrisa, no hay una conversación, no hay niños, no hay árboles, no hay agua, no hay nada. Es una desolación terrible, es un infierno. El Señor no me escuchó ni me contestó. Yo seguía clamando, yo seguía gritando, yo seguía diciéndole al Señor que ella no le pertenecía a ese lugar. Y de repente yo escuché una voz que habló. Y una voz me dijo, dice: no, este es el lugar que le corresponde a ella. Y yo dije: Señor, ¿por qué si ella es cristiana? Y el Señor me dijo: escrito está, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ella en la tierra se casó con un hombre que no le pertenecía. Ese hombre era de otra mujer, y ella se casó con él cometiendo adulterio toda su vida, y este es el lugar que le pertenece. Y yo me quedé callada escuchando aquella voz nomás. Y ella pasó directamente por el hoyo al infierno.
Y yo dije, Señor, yo quiero salir de aquí, yo no quiero estar aquí en este lugar. Me atormentaba y tenía mucho miedo por los demonios. Y el lugar no es un lugar para detenerte ni para contemplar nada, sino que al estar ahí quieres salir lo más rápido que puedes. Y venía caminando para arriba, venía caminando porque ella ya se había ido al abismo y yo sabía que ella no podía salir de ahí. Antes que ella, yo vi a un hombre. Ella todavía vive y ella todavía está en esta tierra, ella no ha muerto. Pero también vi a un hombre que todavía vive, él también está en esta tierra y él es pastor. Y yo lo vi cuando él murió en la tierra. Y cuando él iba bajando para allá, y él llegó ahí a ese lugar, y cuando él se detuvo en medio del abismo, en medio de aquel vapor, su mitad de su cuerpo se fue adentro, y él alzó sus manos, y levantó su cara, y apretó sus puños, y hacía los gestos que nunca se han visto en la tierra. Pero él conocía palabra de Dios y él sabía que ese era el lugar que le pertenecía por el pecado que él había estado haciendo en la tierra. Pero él es pastor, él todavía está vivo. Yo quería salir solamente de aquel lugar, pero yo miraba los gestos que en la tierra no se ven, unos gestos de terror, unos gestos de dolor que en la tierra no se ven. Esos eran los que yo miraba en aquellas personas que iban pasando como ese pastor. Yo quise salir rápido del lugar. Yo quise salir de ahí y venía caminando de regreso para arriba, para el primer lugar donde estaban los demonios. Yo venía caminando hacia arriba porque yo pensaba que yo podía salir de ahí caminando. Yo sinceramente no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía que el Señor me había llevado en el Espíritu. Yo pensaba que yo caminando podía salir de aquel lugar. Y comencé a caminar para arriba. Y de repente yo vi que un hombre venía volando. Venía bajando hacia abajo. Venía cayendo hacia abajo. Y yo miré a aquel hombre que venía, pero yo iba saliendo, no quería regresarme. Pero cuando pasó la par mía, yo miré que era mi padre. Yo miré que era mi papá el que iba. Y yo me regresé otra vez corriendo para abajo. Pero ahí había un límite hasta donde yo podía llegar. Ahí había un límite hasta donde yo podía pasar. Yo no podía pasar al abismo. Yo no podía entrar al humo que salía. Había un límite, de ahí mis pies no se movían, no pasaban de ahí. Y cuando yo vi que era mi padre el que venía, yo le clamé al Señor. Yo le grité con más desesperación que la primera vez cuando yo vi a su esposa caer. Yo grité y le dije, Señor, Él es mi padre. Señor, Él no porque Él es mi papá. Señor, Él no porque Él es cristiano. Señor, no porque Él es de mi iglesia. Y yo le decía, Señor, no porque Él es mi papá y yo soy tu pastora, Señor. Y yo le gritaba al Señor y le suplicaba y le rogaba que no lo metiera a ese lugar. Que tuvieras piedad y misericordia de él. Y la voz salió otra vez de ahí. Y me dijo, él era casado en la tierra y él dejó a su esposa. Él dejó a su esposa, la divorció y se casó con otra mujer, cometiendo adulterio toda su vida. Y escrito está, lo que Dios unió no lo separará el hombre. Y entonces se fue de pasada de una vez. Mi papá aún vive, pero vive con Magali Gutiérrez, la otra mujer con la que se casó. Mi madre aún vive. Entonces, estando ahí, yo con más desesperación quería salir del lugar, quería correr de aquel lugar, quería salir corriendo de ese lugar. Muy desesperada quería salir de ahí. Y comencé para arriba a caminar, caminando para arriba.
y miré en la tierra una viejecita morir. Y razabasti más que basta, no así. Yo miré esta viejecita que iba caminando como con un bordón. Y de repente ella cayó muerta sobre la tierra. Y yo la estaba mirando desde allá abajo. Y entonces, cuando yo estaba ahí en ese lugar y miré a aquella viejecita morir, yo comencé a correr otra vez para abajo y dije, ¿quién es esta mujer que murió? Yo no la reconocí porque ella estaba muy viejita. Yo no la conocía. Y entonces, cuando ella cayó muerta en el piso, de su cuerpo de ella se levantó otra mujer. La misma mujer, pero el cuerpo cayó y aquel cuerpo que se levantó era idéntico al que se había caído, con la diferencia que el cuerpo que se levantó se rejuveneció. Cuando salió se rejuveneció, era ya como una mujer de 45, 49 años, mucho más joven, y cuando yo vi que se rejuveneció, entonces la conocí y yo vi que era mi madre que había muerto en la tierra, pero yo no estaba en la tierra. Entonces ella fue como aventada de la tierra y comenzó a caer, comenzó a bajar y a bajar y a bajar. Iba cayendo. Yo comencé a clamar más fuerte. Yo quería correr hacia abajo y detenerla. Pero yo bajé y llegué hasta donde yo podía llegar, porque mis pies más allá de eso no se movían. Entonces yo iba corriendo y cuando llegué a aquel lugar donde yo sabía que ella se iba a parar, donde los demonios se burlaban prácticamente, ahí en ese lugar yo me fui y me paré ahí. Y ahí esperé cuando ella iba volando, cuando ella iba bajando como aventada, no volando porque para volar se necesitan alas, pero ella iba como cayendo. Haga de cuenta que lo agarran y lo avientan y alguien va cayendo. Entonces yo la vi a ella que iba cayendo así. Y yo comencé a clamarle al Señor y comencé a gritarle a Jesús y yo le decía, Jesús, ella es mi madre. Jesús, ten piedad de ella. Jesucristo, ten piedad de ella. Ella es mi madre. Yo le decía, ella es cristiana allá donde ella vive, pero ella te ama. Yo le decía, Señor, ella no, ella es mi madre, ten piedad y ten misericordia de ella, le decía yo al Señor. Pero el Señor no me contestaba. Y cuando llegó y se paró en ese lugar, y yo seguía clamando, seguía pidiendo, seguía suplicando, entonces la voz volvió a salir. Y la voz me volvió a decir, ella era casada en la tierra. Y ella se divorció, haciendo lo mismo que su esposo. Se casó con otro hombre, viviendo con él en adulterio toda su vida. Este es el lugar que le pertenece a ella. Porque escrito está, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y yo la vi que ella iba pasando. Yo sabía que el Señor me estaba recitando la Biblia. Yo sabía que el Señor estaba hablando de Mateos, de los evangelios. Yo la vi a ella, que ella iba pasando, y ella sí me reconoció. Ella sí dijo, tengan piedad y clemencia de mí. Tengan piedad de mí, tengan clemencia. Y decían, denme la oportunidad de despedirme de mi hija. Yo solo quiero despedirme de ella, decía ella. Yo solo quiero darle un beso a mi hija antes de irme. Pero yo miraba que ella no recordaba a nadie, que ella solo me recordaba a mí. Mi madre tiene 7 hijos, pero ella no los recordaba. Ella nomás me recordaba a mí porque ella sabía que yo le había predicado la palabra. Ella sabía que yo le había insistido con la palabra. Y ella decía, solo denme permiso, solo permítanme despedirme de ella y darle un beso, decía.
y se agarraba de las paredes como gato. Ella quería subir por las paredes agarrándose como gato para arriba, pero nadie que cae en ese lugar puede salir. Por eso están los demonios cuidando. Ahí a la par había como una puerta donde los demonios entraban y salían. Por ese hoyo solamente entraban los que morían en la tierra en pecado. Pero a un lado había una puerta. Al abrir la puerta, allá adentro solamente había fuego para adentro. Pero los demonios por ahí era su entrada y su salida. Ellos por ahí iban. Ellos por ahí entraban y se daban órdenes los unos con los otros. Se relevaban los unos con los otros. Cuando yo la miré a ella caer en ese lugar, yo caminé hacia un lugar que estaba ahí. Y ella me miraba y decía, solo quiero darle un beso, solo quiero despedirme de ella. Y a ella no se le fue posible salir de ese lugar. Ella no pudo salir y yo le rogué al Señor en ese momento y le dije, Señor, yo no soporto esto, yo quiero salir de aquí. Y yo ya no caminé más. Yo solamente estaba debilitada y sin fuerzas y estaba atemorizada. Tenía un miedo enorme, atemorizada enormemente, porque yo no miraba a Jesús, Él no me contestaba. Yo no miraba ayuda, yo no miraba nada en ese lugar. Ya no podía caminar yo hacia arriba, porque yo ya estaba débil. Y yo le dije al Señor, solo sácame de aquí, Señor, yo quiero salir de aquí. Y el Señor me tomó, como que tomó mi alma y la volvió a poner en mi cuerpo. Y yo abrí los ojos. Estaba asustada y temblando y le dije, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y Él me dijo, ve, hija mía, ve. Ve y dile a tu madre lo que yo te mostré ahora. Ve y dile a ella lo que has visto. Llévale este mensaje a ella. Y me dijo, luego se lo das a la iglesia. Y luego preparas este mensaje y lo llevas a otras iglesias donde te permitan entrar. Y yo le dije, Señor, yo no sé cómo hacer eso. Le dije, Señor, yo no puedo hacer eso, esto me duele tanto. Y yo me quedé ahí y le dije, Señor, una hora más dame, una hora más, ya está amaneciendo, ya casi van a ser de día. Dame una hora, le dije al Señor, para subir nuevamente a la montaña y orar. Porque yo quiero salir de aquí, le decía al Señor, pero yo estaba bien confundida. Ya en ese momento que yo ya estaba en mi cuerpo, ya estaba despierta. Yo le pedí al Señor más tiempo para subir a la montaña y volver a orar. Y irme de regreso, irme a orar y quedarme allá orando. Yo quería estar con Él. Y cuando amaneció, en cuanto se pudo ver la luz, yo salí de mi cuarto y nuevamente caminé a la montaña a orar. Y estuve allá arriba hasta la tarde. Y bajé en la tarde. Y ya no pude hablar más de eso. Ya no pude decir nada. Ya ni al Señor le podía hablar de eso. Porque había mucho miedo dentro de mí. Esto se congeló dentro de mí. Yo no podía hablar de esto. Porque no es igual, hermano, leer la palabra que dice que lo que Dios ató no lo desate el hombre. No es igual predicar la palabra de Dios. No es igual predicar la palabra. No es igual, hermanos, que vivirla. Estar ahí en vivo es completamente diferente, hermanos. Nosotros a veces pensamos que estamos en la verdad porque sabemos leer, porque nos conocemos la palabra. La realidad de las cosas es que si nos pusiéramos en cada evento, es terrible, hermanos, es
algo muy fuerte. Hermanos, yo les quiero decir que después de 7 meses, la esposa de mi padre, Magali González, estaba en el hospital. Ella estaba operada y me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital. Y yo tuve más miedo. Y yo me acordé de lo que Dios me había enseñado. Yo comencé a temblar. Yo comencé a vivir aquello de regreso. Y yo comencé a llorar y a decirle al Señor, Señor, yo no he podido hablar. Yo no he podido decirle nada, aunque tú no me enviaste a ella, pero yo no he podido hablar. Yo le decía, Señor, es injusto que ella, siendo miembro de mi iglesia, yo no le diga a ella lo que va a acontecer para que ella se arrepienta y arregle sus cosas y se pueda ir con el Señor. Y ando yo manejando por la calle, yo me armé de valor y le dije, Señor, no sé cómo, pero ahora voy a hablar. Y yo fui al hospital donde ella estaba. Y mi padre no estaba ahí, nomás estaba ella. Yo fui, me armé de valor y le dije lo que yo había visto. Y ella dijo al final, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y yo le dije, yo sé que ama a mi padre y que mi padre la ama a usted. Pero usted tiene que divorciarse y amarse como hermanos de Cristo Jesús y no más como esposos. Porque el Señor dice que usted no es la esposa, sino que es mi madre. Y yo he visto cómo usted y él y mi madre se van al infierno porque mi madre también se casó con otro hombre después que se divorció de mi padre. Ella dijo, yo lo puedo hacer, pero su padre no va a querer. Y yo le dije, su salvación no depende de mi padre, depende de su decisión. Es usted quien tiene que tomar la decisión y no él. Tomando usted la decisión, usted se va a salvar usted y también lo va a salvar a él. Y desde ese día, hermanos, que yo le dije a ella eso, ella jamás regresó a la iglesia. Ella no regresó a la iglesia. El siguiente día yo le conté a mi padre. Mi padre vino a mi trabajo y aquí donde yo estoy, aquí mismo yo le dije a mi padre lo que yo le había dicho a su esposa. Mi padre dijo, ajá, ¿con que Dios te ha mandado a darme un mensaje a mí? Y yo le dije, sí, el Señor me mandó. En realidad el Señor dijo que le fuera a decir a mi madre que le dijera a la iglesia y luego lo llevara a otras iglesias. Pero yo creí necesario que ellos tenían que hacer algo para salvar sus vidas. Y por eso le dije a mi padre, ellos aún viven. Ellos 3 y el pastor que yo vi bajar viven. Todavía están vivos. Pero el Señor tiene un mensaje para ellos. Y es que ellos se arrepientan de su mal y restituyan lo que han robado para que ellos puedan ser salvos. No es solamente arrepentirse y seguir en el pecado. Es restituir lo que nos hemos robado. Porque el infierno no es nada fácil. Después de un año yo viajé a El Salvador y le llevé a mi madre el mensaje. Mi madre, ella va a la iglesia y ella cree que es cristiana viviendo con otro hombre que también se divorció de otra mujer que eran cristianos. Y este pastor ahí en El Salvador los casó. Entonces yo fui y le dije, y ella dijo, hija, yo sé que si me muero voy al infierno porque yo sé que estoy en adulterio. Y yo le dije, yo pensé que usted estaba casada ignorantemente. Y ella dijo, no, yo lo sé. Yo sé que si me quiero salvar lo tengo que dejar. Me cortó la inspiración porque yo sabía que ella me estaba diciendo que era rebelde, que no quiere obedecer. Y así lo dejé, hermanos. Yo regresé. Yo se lo di a la iglesia, preparé un seminario de 8 días, de 8 horas, y le entregué a la iglesia lo que yo le estoy diciendo a usted y con bases bíblicas, porque la Biblia también dice lo que yo digo y testifica de lo que estoy hablando. Entonces se lo di a la iglesia, pero yo nunca lo llevé a las iglesias, aunque me han invitado a predicar en otras iglesias, yo nunca se los he dicho, porque cada vez que hablo de esto es como volverlo a vivir. Llega a mí esa tristeza, lo que yo vi. Y yo he estado rogando a Dios que mi madre se divorcie de ese hombre y arregle su vida bien con el Señor para que se salve. He estado rogando a Dios para que mi padre y también Magali González
ellos arreglen su vida y ellos se salven. Hermanos, en el infierno no hay enemigos. Aquí hay lo que hay es un deseo de salir, un arrepentimiento genuino, pero ya de nada sirve, es tarde. Y yo quiero concluir leyéndole a usted la porción bíblica que el Señor me dio. El Señor me dijo 3 veces en ese lugar. Gloria al Señor. Voy a leer en Mateo 19 y voy a leer desde el 5 en adelante y dice, dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto fue lo que el Señor me dijo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ustedes saben que en Gálatas 3:15 dice bien claro, un pacto, aunque sea hecho de hombres, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le quita, porque no puede ser quebrantado. Entonces, la palabra de Dios está diciendo bien claro lo que es. Nos está dando el consejo antes que nosotros muramos, antes que nosotros caigamos. Amados hermanos, esto se trata del matrimonio, esto se trata del engaño, del pecado, de la mentira, de la falsedad, de la impiedad, de robar lo que no es nuestro. Esto se trata del matrimonio. El matrimonio es una institución que Dios la instituyó la familia de un hombre, una mujer e hijos. Y también el Señor, cuando hizo la mujer, estaba pensando en la felicidad del hombre, estaba pensando en la felicidad del matrimonio, en que ellos fueran uno y fueran felices. De eso el Señor estaba hablando. Porque Dios miró y no encontró pareja para el hombre, y entonces Él dijo, hagámosle una pareja, y le hizo una mujer de su costilla para que él fuera feliz, para que hubiera una armonía en amor. El matrimonio es algo muy sagrado que Dios constituyó, y el hombre no puede quebrantar un matrimonio. El hombre no puede divorciar a su mujer. La mujer no puede divorciar a su hombre. Ellos tienen que perdonarse y vivir feliz y practicar el amor, amándose ellos y amando a Dios. Hermanos, voy a decirles aún más. Mi padre y mi madre no se casaron en la iglesia cristiana. Mi padre y mi madre se casaron en la iglesia católica. Pero no hay excepción. El pacto no es con las religiones. El pacto no es con el pastor que los casó. El pacto es entre hombre y mujer. No importa dónde se casó ni la religión donde usted se casó. No importa si usted era o no era cristiano. Un pacto que usted hizo no lo puede quitar así porque sí. Un pacto que usted hizo con su esposa, con su esposo, usted no lo puede quebrantar. Solamente que haya sangre, solamente que uno de los dos muera. No importa dónde usted se casó, usted hizo un pacto con su esposa, independientemente si usted estaba bien con el Señor o estaba mal, estaba en pecado o estaba en la iglesia que usted cree que es verdadera o no verdadera. Sabe, hizo un pacto y por lo tanto usted lo tiene que sostener. Porque si usted no lo sostiene, porque si usted hace lo que mis padres han hecho, usted podría irse al infierno igualmente que ellos. El Señor me lo dijo claramente cuando mi padre y mi madre se casaron. No eran cristianos ni conocían palabra de Dios, eran católicos y se casaron en una iglesia católica. Y yo he estudiado esto. Lo he estudiado mucho, lo he estudiado por 2 años, lo que son los matrimonios y segundas nupcias. Y el divorcio no existe, hermanos. El divorcio cuando usted se casa con una persona, no existe el divorcio. Y si usted se va a divorciar, entonces quédese solo, para que usted sirva al Señor. La palabra lo dice claramente. Cuando una persona está en adulterio, cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar con otra por las razones que a él le parezcan justas, de verdad está en adulterio. Pero le voy a buscar una cita bíblica más y le voy a leer lo que dice la palabra de Dios ahí, y con eso vamos a terminar. En Jeremías 31, del 31 al 33.
del 31 al 33, la palabra de Dios dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire, aquí la palabra de Dios le dice a usted que va a hacer un pacto con usted, con el Espíritu, y Él pondrá el Espíritu de Él dentro de usted y hará un pacto nuevo con usted. Pero el hecho de que usted tenga un pacto nuevo no quiere decir que usted puede divorciar a su esposa y hacer otro pacto, invalidando el primero, porque un segundo pacto, una segunda nupcia, no invalida su primer pacto delante de Dios. Cuando usted se casa terrenalmente, usted va a la alcaldía y ahí mismo lo vuelven a divorciar porque lo unió al hombre. Pero cuando usted se casa delante de Dios y en la iglesia, no hay a donde usted vaya a divorciarse, porque ese pacto queda ratificado, ese pacto queda hecho, queda sellado, queda completamente hasta que la muerte lo separe. Entonces, cuando usted se divorcia terrenalmente y se había casado por la iglesia, entonces usted va y se vuelve a casar. Ese pacto no invalida el primero y usted no puede tener dos pactos. Por lo tanto, uno es inválido y el pacto inválido es el segundo. Es la segunda nupcia. El primer pacto está vigente delante de Dios. Si tú te has divorciado, sabes, es mejor que regreses y perdones a la mujer de tu juventud y te goces con ella, porque el Señor no acepta la ofrenda cuando tú la traes al santuario. Si tú sabes que tú has hecho algo a tu hermano, deja tu ofrenda en el santuario, ve, pide perdón y luego regresas y entonces ofrece la ofrenda que el Señor la va a recibir. Pero antes de eso, cuando has divorciado a tu esposa y estás casado con otra pensando tú que estás bien, cuando en realidad estás en adulterio, la ofrenda tuya no es recibida. Hay muchos pastores que aceptan esto. Hay muchos pastores que han divorciado a sus esposas y se han vuelto a casar. Pero ese nuevo matrimonio no existe delante de Dios. Solamente el primero. Su nuevo matrimonio es adulterio. Y una persona que se casó en un segundo matrimonio, no puede ir delante de Dios y pedirle perdón y seguir en el pecado. La persona tiene que enmendar su pecado, restituir, traer la paz a los hijos, traer el amor a los hijos que ha dejado. Y dirías tú, es que entonces vienes quebrantando la ley. Le digo, no, ¿sabe? No vengo deshaciendo matrimonios, porque sé que el nuevo matrimonio hay hijos, pero los hijos viejos no valen menos que los nuevos, ni los nuevos valen menos que los anteriores en el primer matrimonio. Esa es su responsabilidad, esa es consecuencia del pecado y Dios nada tiene que ver con eso. Esas son las consecuencias que usted tiene que vivir por causa de su pecado. Usted tiene que enmendarse, usted tiene que hacer algo para que salve su vida. Yo le digo lo que el Señor me mostró y se lo digo delante de Dios. Y delante de Dios yo lo he entregado a todo aquel que lo ha escuchado. Y de ahora en adelante no estoy dispuesta a callar más, sino que lo llevaré a donde me inviten, a donde me dejen entrar. Así el Señor me ha mandado a hacerlo y así lo voy a hacer. Amados hermanos, los amo en el amor de Cristo Jesús y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Espero les haya ayudado en algo. Espero que esto haya hecho algo en su vida y si usted estaba pensando en divorciarse, no se divorcie más. Si usted estaba pensando en volverse a casar cuando usted le faltó a su primera pareja, no se vuelva a casar. Más vale su vida. Más vale su vida. Sálvese usted y salve a aquella otra persona que usted estaba pensando casarse con ella o con él. Dios los bendiga y Dios les dé la fortaleza, la sabiduría, la gracia y el amor. Bendiciones de parte de Iglesia El Shaddai. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Amén.